Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 que está conformado por Campuzano Ceballos, Denise Alexandra, Flores Gutiérrez, Eivin Eduardo, quien les habla, García Chávez, Gema Alexandra, López Tumbaco, Tiffany Giovanna y Mendoza Zambrano, Ernesto Francisco. Nuestro tema a dar a conocer el día de hoy son los fundamentos para el diseño de estructuras de hormigón armado. Bien, aquí les voy a dar una breve introducción sobre lo que es el hormigón estructural armado. Ya, el hormigón armado estructural es un material que es semejante a la piedra, que se obtiene mediante una mezcla que es cuidadosamente proporcionada y dosificada. Esa mezcla contiene lo que es agua, cemento, arena, grava y otros agregados más. Ya, esta mezcla debe estar en un estado netamente fresco porque es moldeable y es vertida en moldajes. Los moldajes que son removidos una vez que el cemento o el hormigón, como también se conoce, ya esté en estado de endurecimiento. Y así vamos a obtener las formas de dimensiones deseadas. Ya, el material del hormigón lo conforman por los áridos, que son arena y grava. Bien, para asegurar una larga vida útil del hormigón armado, es muy necesario tener en cuenta una serie de precauciones, ya que debemos asegurar lo suficientemente el material para que responda a las exigencias de la obra, tales como la seguridad del diseño, su capacidad de resistencia y su durabilidad, que es lo más importante, y los fallos posibles que puede tener la obra si no le damos el cuidado adecuado. Bajo esta premisa es poder realizar un estudio sobre el fundamento del diseño de estructuras de hormigón armado. Bien, vamos a conocer los objetivos, tanto los objetivos generales como los objetivos específicos. Bien, un objetivo general es conocer los fundamentos para el diseño de estructuras de hormigón armado mediante una revisión bibliográfica. Ya, en lo que es el objetivo específico vamos a encontrar dos, que el primero es enumerar los criterios indicados para el diseño de estructuras de hormigón y el siguiente explicar mediante un video de los fundamentos establecidos para el diseño de las estructuras de hormigón. La seguridad en el diseño de las estructuras. Al diseñar una estructura se debe realizar una comparación entre la magnitud, solicitaciones y la capacidad resistente. Es decir, en principio la capacidad resistente debe ser mayor a un cierto porcentaje que la magnitud de las solicitaciones, de modo que el trabajo de la estructura que tenga en el nivel apropiado de confiabilidad en cuanto al comportamiento ante las cargas. Esa diferencia entre las solidificaciones externas y la capacidad de resistencia interna es la que proporciona los diferentes niveles de la capacidad a las estructuras de los estados de carga que actúan permanentemente o frecuentemente sobre la estructura. Cargas gravitacionales, en lo cual tendrán niveles de seguridad algo más altos que lo de la carga que ocurre muy ocasionalmente, sismos o vientos. Existen dos tipos de alternativas de modelos de diseño estructural que utilizan los códigos para lograr técnicamente el manejo de esa diferencia entre las solidificaciones y la capacidad. En diseños por esfuerzos admisibles es el diseño que los esfuerzos admisibles o diseños por cargas de servicio de la capacidad resistente de la estructura del elemento estructural o de la sección específica de un elemento estructural. Propiamente el esfuerzo
esfuerzo máximo del material que provoca la rotura, lo que genera grandes deformaciones. Esto se divide para un factor de seguridad de aceptable para volverla comparable con la magnitud de las solidificaciones. El diseño por capacidad resistente, más bien nos indica que las solicitaciones que actúan sobre la estructura se mayoran mediante factores apropiados para que las acciones exteriores comparables con la capacidad resistente de la estructura, del elemento estructural o de la sección específica de un elemento estructural. Se consigue en un diseño apropiado cuando la magnitud de las solicitaciones mayorada no supera a la capacidad resistente. Este diseño de capacidad de resistente no debe ser sobrepasada por las solicitaciones mayoradas. Hola ingeniero, mi nombre es Eivin Flores y el día de hoy le voy a hablar sobre los factores de reducción de la capacidad resistente. Nos haríamos esta pregunta: ¿qué son los factores de reducción? Como su mismo nombre lo indica, es el método de reducir, donde reducimos las fuerzas sísmicas o elásticas por su mismo valor. Para los sistemas que son en periodos largos y sin embargo para los periodos cortos, la reducción es menor, aunque siga siendo asociada. En sí, los factores de reducción se toman en cuenta 4 puntos específicos, donde el primer punto es la probabilidad de que la resistencia de un elemento sea menor que la propuesta debido a sus variaciones en sistemas de los materiales y sus dimensiones. En el punto 2 encontramos las imprecisiones de las ecuaciones de un diseño. Y en el punto 3 encontramos el grado de disimilitud a la confiabilidad del requerimiento del elemento cargado. Y por último tenemos la importancia del elemento dentro de una estructura. En los factores de reducción nosotros encontramos tres tipos de fallas que son establecidas por el código de diseño, que son los siguientes, que es la falla por flexión, la falla por corte y la falla por compresión axial. En la falla por flexión encontramos que se cumplen todas las normas de diseño impuestas por los códigos ASI, que es la Alianza Cooperativa Internacional, y el SEC, que es el control de productos electrónicos de consumo. Este es el tipo de falla que primero se produce en las estructuras ante un incremento inesperado de cargas. Este tipo de fallas es totalmente dúctil, ya que el diseño de la flexión cumple con este precepto y da el aviso de una presencia de deformaciones exteriores visibles y progresivas en una estructura. Y esto se da normalmente en lo que son las vigas o losas, ya que las vigas o losas tienen el propenso a flexionarse o hundirse, que puede ser, digamos, el tipo de aquí es, pongamos que este es la viga, y la viga tiene un exceso de carga en este sentido, que aquí sea el mayor carga que tenga, y tiene esa flexión de hundirse o de flexionarse, ya que tiene mucho peso o lo que nosotros lo llamamos técnicamente que son cargas. Y se da normalmente en lo que son las vigas y las losas, ya que son los casos más comunes en este tipo de fallas, ya que son estructuras donde son controladas por una aparición sucesivas de secciones dentro de las estructuras donde normalmente fallen estas o sucedan este tipo de falla por corte. A diferencia de la falla por flexión, esta falla es frágil, lo que condiciona el compartimiento de dos elementos estructurales. Y si el miembro afectado es una viga perteneciente a un pórtico, se produce la falla de este elemento, que generalmente no se llega a la falla de la estructura en su totalidad. Sin embargo, hay diferentes tipos de casos que pueden ocasionar lo que pueden ser las grietas, fracturas, compresiones, pandeo y pérdidas de recubrimiento en las columnas y vigas. También existen las fallas de conexiones entre columnas y vigas, daños en muros de concreto armado, deslizamiento de bases, hundimientos y pisos,
suelos, grietas que forman una diagonal en el piso y pilares en este caso. Como podemos ver en las imágenes de las diapositivas, tenemos los siguientes casos. Falla por compresión axial. Este tipo de fallas normalmente las encontramos en lo que son las columnas de concreto armado, ya que estas se presentan cuando las columnas de concreto tienen un máximo de cargas axiales, ya que el acero de refuerzo y el concreto experimentan una tensión y tienen ese juego de explotar la columna y se pueden triturar, colapsar, amoldar, ya que esto debido a la falla de los materiales que es muy pesada. Y dicha falla es muy frágil y explosiva, lo que produce el colapso total de la estructura, pues ya que los elementos involucrados generalmente son las columnas, porque son los que sostienen las edificaciones, las casas, todo un sinnúmero de viviendas y siempre las mayores tipos de fallas se dan en las columnas. La falla dúctil por flexión en pórticos. Los pórticos de concreto generalmente carecen de arríos tratamientos. Sus interacciones entre vigas y columnas, es decir, los nudos del sistema, son los responsables de transmitir la fuerza a través de todos los elementos hasta la cimentación, incluyendo las fuerzas gravitacionales y fuerzas laterales de sismo y de viento. Debido a la flexión, la cara inferior de la viga tiende a alargarse por estar sometida a atracción. Como el concreto no solo resiste tracciones, estas fuerzas de tracción son absorbidas por el acero de refuerzo colocado en esa cara. El concreto tiende a fisurarse. Como podemos ver en la imagen, la cantidad y la apertura de la fisura es un aviso de que algo está pasando y se puede tomar prevenciones. De lo contrario, en la medida de las fisuras se conviertan en grietas, la seguridad y la estructura pueden verse comprometidas. Si el acero a tracción de una viga está en una cantidad que es mayor o igual que al acero mínimo, pero menor o igual que al acero máximo, si intencionalmente se carga la viga hasta llegarla al colapso, la fibra neutral asciende y la deformación unitaria de las barras de acero de atracción de Exilo Sub es mayor o igual que 0,005 y se produce la fluencia. El hormigón, en cambio, no se rebasa la deformación del límite de falla por comprensión de Exilo' Cu menor o igual que 0,003. En este tipo de viga, la relación de C sobre el subtec es menor o igual a 0,375, donde la distancia que hay en la fibra neutra hasta la fibra más alejada en comprensión de subtec es la distancia que hay en el centro de dos barras de acero a atracción a la fibra más alejada de comprensión de una viga, que se tiene una cantidad de acero es menor que el acero máximo que se denomina en una sección de subreforzada en la falla dúctil. Las barras de acero de atracción entran en fluencia por el incremento de las cargas falla primaria, seguido por el colapso del concreto comprimido, falla secundaria. Debido a la ductibilidad del acero, esta falla es gradual y se manifiesta con aumento de flexión y agrietamiento. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Duala Palacios Alberto José.
y yo voy a hablar acerca de las conclusiones. Bueno, como primer conclusión tenemos de que las estructuras que se van a diseñar para una construcción deben cumplir con la seguridad necesaria para que sea una construcción confiable. Esto se logra mediante una comparación entre la magnitud de la construcción y la capacidad resistente del material a utilizar. Bueno, y ahora como segunda conclusión tenemos que en el diseño, por esfuerzos admisibles, se consigue un esfuerzo apropiado cuando la magnitud de las solicitaciones no supera a la capacidad resistente. Como tercera conclusión tenemos que en el diseño por capacidad resistente se puede lograr un diseño apropiado, pero siempre y cuando la magnitud de las solicitaciones no supere a la capacidad resistente. Bueno, ahora como cuarta conclusión tenemos de que las construcciones de hormigón siempre deben de cumplir con el distinto tipo de cargas que se le van a aplicar, porque se puede presentar cualquiera, como son las cargas sísmicas, cargas vivas, y también pueden ser lo que son las cargas permanentes. Como quinta conclusión nos dice que existen ciertos tipos de fallos que hacen variar la duración de la construcción, y esto es debido a que se puede presentar cualquier tipo de problema ya antes mencionado con cualquier tipo de carga, ya sea sísmica, viva o permanente, y esto pues afecta en los factores reductores de la capacidad resistente. Y pues como última conclusión tenemos de que la falla dúctil por fricción en pórticos se presenta debido a la flexión del pórtico. Como el concreto no resiste tracciones, tiende a fisurarse, provocando así la falla. Gracias.